Dios de gloria. Vamos a leer dos versículos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y el 6. 1 y 6, Hebreos 11. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pueden sentarse. Por favor. Durante estos días hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Amén. Y hoy vamos a hablar de los últimos dos. Todo lo que es fruto del Espíritu está interrelacionado. Todo comienza con el amor. Y el amor, en 1 Corintios capítulo 13, se describe como el don más excelente, el más poderoso, el más portentoso. Porque es aquel don que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo. De los otros dones no se dice eso, salvo de la fe, que es uno de aquellas virtudes que sobrevivirán en el tiempo, más allá de toda la lógica de la existencia humana. Amén. Lo propio pasa con la esperanza. Pero en el caso del amor, cuando una persona tiene su corazón lleno de amor, de ese afecto profundo que permea toda su vida, puede ser erótico, puede ser filial, o puede ser ese destello de ese amor ágape que es el que viene de Dios, que lo trasciende todo. Amén. Pero la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Que da la razón, dice, porque Dios es amor. De donde se infiere que el que ama tiene a aquel que es el amor en el centro de su ser. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos, que parece ser Pablo, toma dos momentos para asociar la fe con dos personajes o con dos situaciones que generan inquietud, no temor, generan inquietud en el ser humano. Él dice que es la certeza de lo que se espera y que es la convicción de lo que no se ve. Y da una razón. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Observen que él dice: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice de lo que no existía, sino de lo que no se veía. Cuando Dios dijo: descúbrase lo seco, Dios no estaba creando lo seco, lo estaba poniendo en evidencia. Él dijo: descúbrase. Estaba ahí, pero cubierto. El universo entero entendemos que tiene su origen por fe en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, él asocia eso con la vida de Abel. Presenta a Abel en un primer plano, porque en la lista de los hombres que vivieron su vida por fe y con fe está Abel. ¿Quién era Abel?
veces decimos el hermano de Caín. Hijo de Adán y Eva. Cuando uno tiene un hermano famoso, esa es la referencia que da. Esa es la referencia. O un papá famoso. Ahora, queremos evitar decir el hermano de Caín, porque ahí Caín era famoso, pero era una mala fama. Famoso por su mala fama. Abel, dice aquí, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué ofreció más excelente sacrificio? Porque él confiaba en que Dios galardona a los que actúan de manera correcta. La ofrenda que él echó no fue una ofrenda de vanagloria o de competencia, fue una ofrenda de corazón. Pero Caín ofrendó también, pero la actitud de Caín al ofrendar era distinta. Ustedes recuerdan aquel caso cuando sentado en el templo Jesús vio que uno llevaba una ofrenda y que los ricos llevaban grandes cantidades, y la Biblia dice de lo que les sobraba, y una viuda llevó una monedita de lo poco que tenía, y él dijo que esa viuda dio más porque ella lo que dio es de lo poco que tiene y ellos dieron de lo que les sobra. Él está interpretando la actitud del corazón del que ofrenda. La actitud del que ofrenda. Y es un gesto de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos confrontados con una realidad estrechante? ¿Dónde, en qué plano, en qué lugar queda nuestra fe? El tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo parecido al que Jesús explicó en Lucas, cuando dijo que llegaría un tiempo en el cual los seres humanos desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. El mundo está así ahora. Y las redes reventando con noticias a veces sensacionalistas, a veces basadas en un hecho, pero que lo sobredimensionan, y la gente se está volviendo loco. Ya aquí en las últimas semanas la gasolina ha subido como 15 pesos. 15. Y eso es una mala señal, ¿verdad? Porque la economía del planeta gira en torno al petróleo. Yo creo que el petróleo y los problemas que están pasando de muy lejos de aquí, pero la onda expansiva está llegando hasta nosotros. ¿Qué usted piensa cuando va al supermercado? Ahí, papá. ¿Usted puede contar con el dinero que le entra? ¿Usted va confiando en el dinero? Usted ya sabe que el dinero que está entrando no va. Usted sabe que es insuficiente, porque los precios van delante y van rápido. Ustedes recuerdan meses antes de esta intervención militar que yo le hablaba de que tengo un pedacito de tierra, y aquí hubo gente que se rió de mí e hizo comentarios hasta despectivos. Miren, hermanos, es tiempo de tener fe. Aleluya. Es tiempo de depender de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Sabiendo que Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en medio de adversidades. Habrá adversidades. Todavía lo que estamos viendo son efectos de una situación bélica por razones geopolíticas. Esperemos cuando venga la reacción de la naturaleza. Cuando comiencen los terremotos en cadena, anote la fecha que se lo estoy diciendo, porque van a ocurrir terremotos en cadena. Porque ya en algunos sitios lo que están viviendo es prolongados aguaceros y en otros prolongadas sequías. Hace años que se viene diciendo que las guerras grandes se van a dar por el agua. Entonces, usted depende de su sueldo, de su trabajo. Hay que depender de Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que creerle a Dios. Amén.
Él es nuestro pronto Santo auxilio. eres, Rey. Adoramos. Es nuestro pronto auxilio. Y Gloria a Dios. aquí dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay que tener certeza de que vendrán condiciones buenas en medio de malos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Los tiempos irán de mal en peor, pero Dios va a proveer para su pueblo buenas condiciones. Amén. Gloria a Ahora Dios. tenemos que ser sabios. Aquí en el número de un consejo, obren en fe. Si como siguen las cosas, nuestra fe se debilita. Cuando yo tenga un pan, no voy a querer dar un pedacito al otro porque temo que me haga falta mañana. Y comienza a desarrollarse un espíritu de tacañería, de egoísmo, falta de empatía, falta de solidaridad, porque el tiempo te asusta, te acorralas. Y tú dices, es que tengo 10 y doy uno, nada más me quedan 9. Pero si usted tiene fe, usted hace como la viuda. Usted da de lo poco que tiene. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Cuando el profeta le dijo a aquella viuda, haz una torta ahí para que yo coma, que tengo hambre. Ay, dice la viuda, estoy recogiendo una leñita para cocer un chin de harina que queda en mi hijo y yo que no lo coma. Mi alma va a morir, porque es lo único que nos queda. Y él le dijo, no. Ve, haz como tú estás diciendo, prende la leña, pero prepárame a mí primero. Hazme una torta a mí primero. Yo me imagino, la Biblia no describe lo que le pasó por la cabeza a esa viuda. Yo me imagino que lo habrá mirado. Y él le dijo, vete. Como si le estuviera diciendo, ten fe. Que Dios ha dicho que no va a faltar harina ni aceite en tu casa. Ven. Aleluya. Y ella fue e hizo como el profeta le dijo, ya tuvo que tener fe. Y dice la Biblia que no escaseó la harina, ni escaseó el aceite. Todo el tiempo de esa sequía, Dios envió provisión en medio de tiempos difíciles. Amén. Gloria a Dios. Faltaba comida en otro sitio, por ahí había. Ahora, la vida del cristiano, el gozo del cristiano, no puede depender de las circunstancias. Depende de su relación íntima con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Párese firme en la fe, poniendo los ojos en Jesús. No se angustie por nada. Si usted se angustia, vendrán tiempos difíciles. Y si no se angustia, vendrán tiempos difíciles. También. Trate de vivir la vida de la mejor manera, no ignorando los tiempos, sino administrando los tiempos. Aleluya. Administrando sus circunstancias, sus condiciones. Amén. Y hágame caso. Ay, santo. Si usted tiene una tarea de tierra, no la venda, aunque lo que le están ofreciendo parezca mucho por lo poco que tiene. Oiga bien, el que le ofrece mucho por algo que usted tiene y que aparentemente no vale eso, algo ve él que usted no está viendo, porque le está ofreciendo mucho. Algún petróleo de abajo. No venda lo suyo. Piénselo. Después usted se va a ver sin ese bien que no se le valoriza nunca y va a mirar para allá y para acá y va a decir, pero con lo que me dieron yo no compro una como esa. Yo pienso que cuando la situación no se acorrale más, habrá momentos en el cual usted se va a comer el plátano que usted produce. Y esto no es que aquí, como yo siempre digo, aquí se da casi de todo durante todo el año. Cuando la naturaleza reaccione contra el ser humano, ni aún donde las cosas se dan casi siempre habrá abundancia como para una época. No sé si alguno de aquí vivió en ese tiempo. A mí me lo contaron. Porque si digo otra cosa, entonces hacen como que soy muy viejo. Que el aguacate era para la comida de los puercos. El pan de fruta era comida de puerco. La yautía la picaban y eso era comida de puerco. Todavía hay uno por ahí que dice yautía de puerco. La propia batata, a eso se le preparaban los puercos. Y ahora. La gente casi
casi no consumía guineo verde. Hermanos, ustedes están entendiendo cómo que van los tiempos. Hay otras cosas que algunos recordarán, tal vez porque le han contado. Aquí, la comida exquisita dominguera del pobre era un pollo gringo. Un pollo gringo que yo recuerdo cuando era niño, que hasta se popularizó un merengue que hablaba de pollo a 32, porque 32 centavos, no 32 pesos. 32 centavos la libra de pollo gringo, eso era una cosa del otro mundo. Y era un domingo que la gente se comía un pollo, el pobre. ¿Qué era lo que comía el pobre? Porque lo compraba por centavos, el arenque, el espagueti y el bacalao. El arenque lo vendían que a veces por la humedad se le pegaba la cabeza y eso era una pila de arenque por 5 centavos. Un pan de agua que eran grandísimos y muy buenos, lo partían y tú comprabas medio pan por medio peso. Porque había moneditas de 50 centavos. Por un chele. Medio chele. Tienes razón, era medio chele. Ahora, pregunto yo, ¿quiénes son los que comen arenque y bacalao en este tiempo? Usted se da cuenta cómo los tiempos van girando, de manera que las posibilidades del ser humano se van volviendo cada vez más estrechas y más escasas. Por eso yo le digo, siempre flores en su pedacito de tierra, pero solo aquella que usted la pueda hacer el cabello con un nuevo comercio. Pues tomatico y ají. O si el espacio da para producir flores y vender, pues. Pero flores, son hermosas las flores. Para usted admirarla con el estómago vacío. Oiga, conociendo los tiempos, aprendemos a afirmarnos en la fe y a vivir de manera inteligente la realidad que nos tocó. La que nos tocó, por favor. Solo compre lo que usted necesita. No compre lo que atrae a los ojos. Hay gente que va a la tienda y ven un par de zapatos. Tienen 8 o 10 pares de zapatos en la casa. Pero quieren ese que los ojos miraron, que no lo están necesitando nada más con 2 pies. Y 20 pares de zapatos. Tú nada más tienes 2 pies. O van y compran una cartera para combinar. Una cosa que no es urgente, que no es de necesidad. La gente compra lo que necesita, no lo que simplemente desea. Cuando hay tiempos difíciles, hay que tratar de rendir los chelitos. Hay que ser sabios. Va a llegar un momento que usted va a tener que ponerse de acuerdo con Luisana que peina, dice que peina, ¿verdad? Y que arregla, y hacer intercambio. Porque tal vez el dinero que usted gasta en el salón le va a hacer falta mañana para una libra de azúcar. No, la mujer nunca va a dejar de arreglarse su pelo, ¿verdad? Porque eso es inherente. Pero va a tener que buscarle una salida, va a tener que tratar de ahorrar, de reducir costos, de gastar menos, de producir más o en mejores condiciones. Yo sé que la mayoría de la gente espera que el pastor le hable del cielo, pero a veces lo que la gente necesita es que le hablen de la tierra. Estamos muy acostumbrados a que hablemos del cielo. Usted todavía no tiene el cielo. Usted tiene que aprender a vivir en la tierra. Incluso los cristianos tenemos que orar y desarrollar la inteligencia para votar el día de las elecciones. No vote por ningún malo. Usted sabe lo que son malos. No vote por ninguno de los que son enemigos de la fe. Usted sabe lo que son enemigos de la fe. Vote en contra. Yo no le voy a decir que salga a hacer lo que yo hacía, a quemar goma y a tirar piedras. Yo era bueno en eso. No le voy a decir que haga eso. Pero hable con su voto, vótele en contra. Me perdonan, hermano, pero sin fe, sin
tener, es que usted tiene que hacer una combinación. Hay que tener fe y hay que pensar. Oiga bien, hay que tener fe y hay que pensar. No anule su capacidad de pensar. No la hipoteque. No la guarde. Piense. Ahora, dice aquí la Biblia que hubo personas que por la fe lograron grandes proezas. Un ejemplo es el de Noé. Noé supo que iba a venir un diluvio porque Dios se lo comunicó. Y cuando Dios le dijo eso, la gente no conocía cosas parecidas. Pero él creyó la palabra de Dios y empezó a construir un arca. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 100 años. Alrededor de 100 años. Porque él tenía 500 cuando Dios le anunció el diluvio. El diluvio vino en el año 600 de su vida. Todos esos años construyendo el arca. Él y sus hijos. Yo no sé si pagaba día a algunos de los vecinos o hacía trueque. Fue un trabajo arduo y largo y no llovía. ¿Cuánta gente se habrá burlado de él? Porque creía lo que nadie veía. Y entonces cuando vino el diluvio, el día del diluvio, Noé entró en el arca. Y entraron sus hijos, y la mujer de Noé, y la mujer de cada uno de los hijos de Noé, y cerraron el arca. Y dice la Biblia que ese día empezó a llover, y no paró de llover durante 40 días y 40 noches. Entonces la gente que se rió, se burló o ignoró la fe de Noé, quería que Noé le abriera, pero la puerta la cerró Dios. Y no hubo oportunidad, dicen algunos. ¿Y qué Dios es ese que ahogó a tanta gente? Igual que dicen. ¿Y qué Dios es ese que manda gente al infierno porque no creen en Él? Le voy a decir una cosa. Los que perecieron en el diluvio tuvieron la oportunidad de no perecer. Amén. Pero exigieron hacer caso omiso a la fe. Porque era fe lo que no le predicaba cuando hablaban de un diluvio, cosa que no se había visto nunca. Los que se van al infierno, oiga como yo dije, se van, no lo que Dios manda allá por decreto divino. El que se va al infierno, se va a ir por decisión propia. No hay un lugar mejor que el lago de fuego para los que no se arrepintieron. Ese es el sitio que le toca, ahí que también. Entonces, un ateo amigo mío, yo tengo amigos ateos, un ateo amigo mío me decía que no puede ser bueno un Dios que manda a la gente, me dijo un lago de fuego como tú dices, porque no creen en él. Bueno, yo le dije, usted me dijo a mí, usted me lo enseñó, que hay que hacer la revolución del proletariado, para acabar con los explotadores, con los capitalistas, con los burgueses. Porque solo el bueno vive bien cuando salimos del malo. Se quedó mirándome. Eso usted lo enseñó. Y yo lo leí. Eso es lo que dice Carlos Marx en el Capital. Y eso es lo que se enseña en el manifiesto del Partido Comunista. Y eso es lo que usted cree. Eso está bien, estamos de acuerdo. Eso mismo que tú dices que hay que hacer en la sociedad para vivir tranquilo, es lo que Dios dice que va a hacer en el planeta para vivir tranquilo. Aleluya. Eso es lo mismo. Ustedes quieren calentar a mí como defecto lo que ustedes defienden como principio. Si no se quiso arrepentir, lo van a llevar a la gloria. Ustedes se imaginan, yo especulando. La Biblia habla de calle de oro y más que cristal. ¿Usted se imagina que sean de oro la calle? Un ladronazo ahí. Que no se arrepintió de robar, que hay algunos que no roban si no hayan dónde. Son ladrones en su corazón, ahí, sin arrepentimiento. La calle de oro. Alabado sea el Señor. Entonces la gloria no es el lugar para el que no se quiso arrepentir. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay promesa de vida eterna para
para el que se aparta de lo malo. Y hay advertencia seria de condenación eterna para el que se dedica a lo malo. Dicen algunos, no hay Dios ni hay infierno. Bueno, pues está bien, si usted cree que no hay, esa es su fe, porque usted, algunos le dicen a uno, demuéstrame que hay Dios, pruébame que hay Dios. No, pruébeme usted que no hay. Porque la Biblia me dice cómo tiene que andar el hombre y la mujer de fe para entrar a la vida eterna. Y si yo hago lo contrario, dice la Biblia, me voy a la condenación eterna. Pero eso que la Biblia me promete como vida eterna, yo lo creo por fe. Si yo no creo eso, es porque tengo fe de que eso no existe. El ateísmo es una forma de creencia. Tiene fe de que no hay Dios, yo tengo fe de que hay. No hay que pelear ni siquiera por eso. Porque yo no me lleno con usted se come y usted con lo que yo me como. Siga dudando y yo sigo creyendo. Al final veremos resultados. Me preguntaba uno, ¿y si no hay gloria? Yo pregunto, ¿y si hay? ¿Y si hay? Y si hay, por yo dedicarme a lo malo y negar la fe, descubro que me perdí la gloria por estar inventando. Y si no hay infierno, miren, si no hay gloria ni hay infierno, y usted vivió haciendo lo correcto, usted no hizo nada malo, usted hizo lo correcto. Si usted se dedica a hacer lo malo porque cree que no hay gloria, la gente tiene mala percepción del que se dedica a lo malo. Y ahí hay muertos, porque después de los muertos, después de la gente se muere, usted ve que hasta yo veo a evangélicos que dicen que Dios de paso a la paz del odio. Cuerpa, todavía hay gente que hace misa por Trujillo, por Balaguer, pero la gente está perdiendo la cabeza, Hubo tipos que se dedicaron a hacer lo malo, que me dirán que algunos lo hicieron bien, de verdad, algunos lo hicieron bien, pero hay algunos de esos dos, que yo conozco más de esos dos, que si Dios fuera como yo, no se salvaran. Gracias a que Dios no es como yo. Si se arrepintieron, no hay problema. Hicieron muchas cosas malas. El que hace lo malo no tiene fe de la promesa que hay para el que hace lo bueno. Y oigan el texto, oigan el desafío que hay aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Noé creyó y construyó el arca y agradó a Dios porque él creyó. Y Dios lo preservó. Cuando a Enoc Dios se lo llevó, dice la Biblia que antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, gloria a Dios. No fue que ellos vieron a Dios, fue que creyeron. Cuando Dios decidió destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, envió ángeles donde Lot. Ya Dios había decidido destruir esas ciudades. Ahí había un desastre. Y cuando esos individuos entraron ahí, parece que lo hicieron bien. Los hombres de Sodoma fueron para la casa de Lot. Y Lot, queriendo protegerlo porque habían venido, él era el anfitrión. Lot no sabía quiénes eran, sabía que no eran de ahí. Y le dijo, yo tengo aquí unas hijas, mira, hagan lo que quieran, pero te vamos a hacer igual a ti también. Porque ellos en ningún momento le dijeron a Lot que le gustaban las mujeres. Lot los recibió sin saber que eran ángeles. ¿Y por qué él hizo ese bien? Porque estaba habituado a vivir la vida en fe, confiando que había que hacer lo bueno. Pero hay una cosa que pasó ahí. De la misma manera que el diluvio no vino hasta que Noé entró en el arca, así mismo el fuego no cayó sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot no estuvo fuera del peligro. Amén. Gloria a Dios. Se está diciendo que a los que son de Dios, Dios los protege, Dios los guarda. Amén. Y no importa cómo se vea la situación social y económica, mantenga la fe. Gloria a Dios. Entonces, cuando él describe la situación de Enoc, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
Crea que le hay. Hay una versión que traduce exactamente como dice el original. Dice, crea que Él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios galardona, aunque usted no lo esté viendo. Amén. Así es. Que Dios bendice, aunque usted esté viendo otra cosa. Gloria a Dios. Que Dios lo va a guardar, aunque usted vea el peligro rondando. Santo eres, Rey. Y esa confianza en Dios genera un gozo que no se explica, que va más allá de la lógica. La gente tiene tranquilidad en medio del desasosiego. Aleluya. Porque tiene fe. Porque sabe que Dios va a suplir, que Dios va a proveer, que Dios va a ayudar, que Dios va a sanar, que Dios va a preservar. Que las promesas de Él son fieles y verdaderas. Así que no importa cómo se vean los tiempos, confíe en Dios. Amén. Mantenga su fe, afírmese en el Evangelio. Ya estamos advertidos de que vendrían estos tiempos. Mateo capítulo 24 describe el carácter de los tiempos. Y le voy a decir una cosa, todavía no es el fin. Esto es principio de dolores. Tranquilo, que si tiran una bomba nuclear, se van a morir primero en el lugar donde la tiren. Tranquilo. Es así, tranquilo. Mantenga la confianza en Dios. Y sabe una cosa, no deje de orar. Oremos, intercedamos como manda la Biblia, a orar por los que gobiernan, por los que están en eminencia. Oh, usted no cree la palabra. Usted cree, mis hermanos y mis hermanas, ustedes creen que es normal lo que está pasando. Que los hombres, las mentalidades más preclaras del planeta, son los que están detrás de la fabricación de misiles, de aviones de guerra, de bombas, de portaaviones. No son ignorantes, echadillas de un campo, ignorantes, desheredados del conocimiento y de la cultura de instrucción. Son sabios. Y ustedes dirán, ¿cómo un sabio hace una cosa así? El gobernante de la nación que se considera más poderosa del planeta, un tipo que de mirar usted ve que no está en sus caballos. Ustedes miran la forma de la cara de Trump. Ese tipo no está en sus caballos. Ese tipo está bajo inducción directa del demonio. Lo que él está haciendo no lo hace un ser humano en su juicio cabal. Bombardeando, destruyendo. Hay misiles de esos que tiran, que uno cuesta más de $1 millón. ¿Usted sabe cuántas cositas se harían con $1 millón cambiado a peso? ¿O usted cree que Putin es solo un habla? Son académicos. Son tipos bien preparados y con asesores preparados. ¿Y qué es lo que están haciendo? Haciendo lo que perjudica a todos. Bueno, ellos tienen su negocio. Vladimir Putin es el dueño de todos los oleoductos que llevan gas al Medio Oriente, a toda esa zona de Irán, y por ahí el dueño de eso, es un millonario, un negociante. Trump, ustedes saben. Porque la guerra es mala, pero para ellos es un negocio. ¿Y quién inspira eso? ¿El pensamiento natural? No, hermano. Hay fuerza de demonios, dardos de fuego del maligno que están dirigiendo esa forma de concebir la vida. Mueren niños, niñas, ancianos. Muere gente que no tiene que ver con ese problema. Y ellos lo saben, que cuando tiran una bomba, eso no tiene ojo. Que eso cae aquí, la onda expansiva destruye alrededor muchísimo espacio, donde hay gente inocente, y sin embargo mandan a hacer eso. Sí, ahora escuela de niños. Están fuera de sí. Están fuera de sí. Y observen que hay como una fiebre por pelear, por matarse, por destruirse. Todos los países, cada uno tratando de desarrollar armamento poderoso y hablando mal del otro, en una actitud como si tú me das la mano, nos tiramos. Nadie piensa en el otro. Todas las grandes potencias, países con desarrollo científico, países que tienen muchos premios Nobel en diferentes áreas, es decir, hay generación de sabiduría, y sin embargo son los que están liderando el proceso de destrucción. Pero la Biblia dice que llegará un día cuando Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Amén. Gloria a Dios. Lo que nos toca, orar, interceder, no debilitarnos en la fe, no permitir que el crecimiento de todo lo malo que haga nos lleve a nosotros a mermar el amor.
Porque a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, Ese será salvo. Dios le bendiga.